Buen día, estimados estudiantes. Vamos a iniciar con la clase de seguridad. Hoy día la idea es hacer un pequeño trabajo en clase, como una especie de taller. Ahora, yo iba a hacer grupos de trabajo, pero veo que estamos impares por un lado. No estamos completos tampoco, falta Ivette, falta Kevin. Los dos faltan, ¿verdad? Iba a ser grupos de trabajo. Ahora no se podría hacer eso. A menos que haga un grupo de 3, no creo. No, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a subir un libro a la plataforma, un texto, ¿sí? El cual van a tener ustedes desde la página 27 para leer. Vamos a tener para este pequeño trabajo hasta las 11. Es decir, ustedes van a contestar unas preguntas que ya les voy a dictar a cada uno. Les voy diciendo y ustedes contestan esas 3 preguntas, ¿sí? Y la idea es que hagan, no sé, una pequeña presentación, resumen, o algo que presentar en la clase y tendrían hasta las 11 para poder contestar estas preguntas y exponer en la clase. Un poco para generar también un trabajo en clase porque no hemos hecho muchos trabajos con ustedes. Eso, no sé si está claro lo que vamos a hacer. ¿Sí me escucharon? Sí. Ya. Inge, Ya. Entonces, yo les voy a ir diciendo y van copiando como las preguntas que les toca. Un segundito que esto ahorita no funciona. A ver. Vamos a ver. Ya les voy a dictar 3 preguntas a cada uno. Sí. Empecemos con Brian. Brian, usted nos va a ayudar contestando. ¿Qué es un accidente de trabajo? Primera pregunta, ¿qué es un accidente de trabajo? Segunda pregunta, ¿cómo afecta a la industria un accidente de trabajo? Para que vayamos siguiendo el hilo, les voy a dar en orden. Iba a dar en desorden, pero no se va a perder el hilo de la clase. ¿Ya? Y tercera pregunta, ¿qué son las causas sociales de los accidentes de trabajo? Yo igual ya les pongo el PDF. Primero les dicto las preguntas, ¿sí? ¿Qué son las causas sociales de los accidentes de trabajo? Brian, ¿estamos claros en las 3 preguntas? sí, Inge. Perfecto. Vamos con Yesenia, sigue en la lista. Estaba viendo en el chat. Yesenia, primera pregunta. ¿En qué consisten las causas de accidentes de la dirección? ¿En qué consisten las causas de accidentes de la dirección? Voy a anotar igual yo a quién le designo cada pregunta. Es que pensaba hacer otra dinámica y tocó cambiar. Ya. La segunda pregunta. Explique las causas de accidentes del trabajo. Explique las causas de accidentes del trabajo. Tercera. Cite los factores psicológicos de los accidentes. Cite los factores psicológicos de los accidentes. ¿Estamos claros en las preguntas, Yesenia? Sí. Ya, vamos con Ronnie. Ronnie nos va a ayudar contestando. ¿Cómo se produce la fatiga? ¿Cómo se produce la fatiga? Segunda pregunta. ¿En qué consiste la deficiencia de aptitud visual? ¿En qué consiste la deficiencia de aptitud visual? Y la tercera pregunta para Ronnie.
¿Cómo influye el desconocimiento de los riesgos en los accidentes de trabajo? ¿Cómo influye el desconocimiento de los riesgos en los accidentes de trabajo? Inge, ¿puede repetir la 3, por favor? ¿Cómo influye el desconocimiento de los riesgos en los accidentes en el trabajo? Inge, en la anterior, en la 2, ¿es la actitud o aptitud? Aptitud con P, aptitud visual. Ya, gracias, Inge. Sí, ahorita igual yo ya les voy a colocar este texto en la plataforma, que es como guía. Van a buscar las respuestas a partir de la página 27, ¿sí? Ya les coloco ahorita. La idea es generar una dinámica distinta, pero ahora los compañeros que no están ya nada. No puedo cambiar la programación. A ver, seguridad, salud y medio ambiente. Les voy a colocar el texto donde dice textos, ¿sí? Se llama higiene. Ya les digo el nombre bien. A ver cómo lo voy a guardar. Dentro de la plataforma, pongámosle. Le voy a poner higiene página 27, ya, para que se acuerden que a partir de esa página pueden buscar la respuesta. Página 27. Ya un poco vamos a hacer este ejercicio porque está enfocado, sí, en lo que estábamos viendo, que era la higiene industrial. Entonces aquí van apareciendo igual nuevos términos, nuevas propuestas, ¿sí? Y la idea es trabajar en torno a eso. No sé si es solo mi internet. Está lento. Ya. Listo, entonces vamos a tener, sí, es suficiente hasta las 11, ¿verdad? Porque son solo 3 preguntitas. Es que vamos a hacer un trabajo en grupos y va a ser salas de trabajo. Pero como estamos pocos y estamos impares, no se pudo, entonces dividí las preguntas. Sí, entonces, higiene página 27 está dentro de lo que es el texto guía que pueden usar. Si pueden consultar otras fuentes, no hay problema. Eso. Inge, o sea, ¿solo tenemos que responder o cómo le presentamos estas respuestas? Ya, vamos a responder y a presentar en la clase. O sea, la idea es que la respuesta que ustedes encuentren la expongamos. Ahora está todo en orden porque la idea es que vaya yendo, por ejemplo, primero Brian nos vaya explicando la respuesta, después Yesenia nos vayan explicando y así. O sea, la idea es buscar otra forma también de interactuar en las clases, para que no sea solamente expositiva, sino trabajemos en conjunto. Inge, como quien dice, podríamos hacerle una tipo presentación. Exacto. Ya. Esperamos que se unan los otros compañeros, ojalá, para que no pierdan la nota. Igual voy a generar ya
Sí, más bien la tarea, porque después igual la idea es que estas presentaciones las subamos para poder poner la nota en la plataforma. Entonces voy a generar una nueva pestaña que va a ser de tareas y trabajos. 10, 15. Dice, perdón, Diga. es el que dice página 27. Sí, el que dice higiene, página 27. Poco les puse página 27 para que sepan que a partir de esa página pueden encontrar las respuestas. Ivette, buen día. No sé si ya nos escucha. Muchas buenos días. ¿Cómo está, Ivette? Ahorita estamos haciendo un taller, sí, les había repartido unas preguntas a cada uno prácticamente para poder realizar esta partecita de la clase. Vamos a tener hasta las 11 para contestar 3 preguntas y vamos a hacer grupos, pero como todavía no se conectaban todos, entonces lo dividimos ¿Ya? individual. Ya. Entonces le voy a decir cuáles serían como sus 3 preguntas. Ya. Inge, me podría mandar por WhatsApp, por favor? Es que ahorita me encuentro esperando que venga la doctora fuera de la clínica de la veterinaria. Y solo, ya yo le enviaría enseguida, Inge. La idea es exponer en clase. Alcanza a llegar como por lo menos a las 11. Sí, sí, Inge, ya sí, yo creo que sí, porque la doctorita ya pasó. Ya. Ya, entonces ya le Ya. pongo las preguntas, ¿ya? Ya, Inge, por favor, se me puede mandar las preguntas al WhatsApp. Ujú. El libro está, vamos a usar un texto que ya está en plataforma que se llama Higiene, página 27. Le puse la página porque desde esa página encuentran la respuesta. Ya, ¿Sí? Inge. Ya le pongo dónde está y ver. Ya. Ya, gracias, muy amable. Entonces, esas preguntas hay que exponer ahorita en clase. Ajá. Le voy a poner en el chat de la materia, ¿sí? Ya, Inge, gracias. Ya, hasta luego, Inge. Ya.
Nivel.
Hice una consulta. Tenemos que subir a plataforma. Sí, pero después de exponer. Porque igual vamos a ir viéndole y si es necesario como agregarle algo más, le agrega y la sube. Pero dejé para que suban hasta la 1, es decir, que tengan tiempo después de la clase. Ahorita más bien hagamos como la presentación, ya faltan 9 minutos. En 9 minutos ya pasaríamos como a la parte expositiva. Inge, ¿y es necesario hacerlo en PowerPoint o puedo hacer nomás en Word? Puede hacer en el programa que usted quiera, PowerPoint, Word, Canva, no sé, si tiene otro que pueda usar, no hay problema, cada uno le hace. La idea es que pueda ver también algo visual. Nada más.
¿Estamos listos? Ya, Inge, ojalá Ya. me vaya bien. Ya déjenme, solo voy a poner para que puedan compartir, solo que el mouse. Listo. Ahí está para que puedan compartir. Eh, iniciamos con Brian para ir en orden. Ya pueden observar, Inge. Sí, sí está claro. Ya. Ingeniera, compañeros, yo les voy a hablar de los accidentes laborales, de mis 3 preguntas que me corresponden. ¿Qué es un accidente de trabajo? Ya nos dice que un accidente de trabajo es un suceso eventual debido a un contacto o exposición de objetos, sustancias, personas, animales y que altera el orden de un proceso normal o actividad implicando generalmente lesión personal, daños materiales. Daños materiales sería tanto en la persona como en la parte eh, tanto en la persona como en la parte de la empresa. Un accidente laboral se puede decir que se pueden dar de diferentes maneras dentro dentro de un horario de trabajo que puede ser por contacto físico, por contacto con algún, con alguna, con alguna herramienta de trabajo, como se puede observar en la imagen que se cae de una escalera y eso ya corresponde a lo que es un accidente en el trabajo. Ya. La siguiente pregunta es cómo afecta a la industria un accidente de trabajo. Un accidente de trabajo afecta a la industria de diferentes, ¿cómo podríamos decirlo? De diferentes maneras. Eh, de diferentes maneras como puede ser por maquinarias, por las personas y por daños físicos o biológicos que se presentan a una persona. Dentro de esto, la empresa tendría que cubrir, como quien dice, lo que corresponde a lo que genera un accidente de trabajo siempre y cuando esté dentro de una, de una empresa. Ya, ¿cuáles son las causas sociales de un accidente de trabajo? Las causas sociales de un accidente de trabajo dice que son muy variadas. Pueden ser psicológicas y materiales que tienen que ver con el bienestar mental. eh, con el bienestar mental y material del trabajador, cuando de una de estas esté en conflicto y pueden accidentarse. Dentro de las causas sociales existen diferentes tipos, que es un salario, esto es lo que afecta a una empresa, como es un salario inadecuado, lo cual desencadena una serie de preocupaciones que traen como consecuencia que el trabajador u operario se olviden y momentáneamente de su propia seguridad. También conflictos personales, tanto dentro de la empresa y fuera de ella, que a veces ocurre que existe una nula o baja aceptación grupal del trabajador por parte de la cuadrilla, el turno o su departamento, o problemas familiares, conyugales o enfermedades que atraviese el empleador, como quien diría. También una educación insuficiente, dentro de esto sería
que no estén capacitados, como quien dice, para el puesto en el que se encuentran y tengan esa mentalidad y que las demás personas le puedan hacer de menos. También que viva o habite en una vivienda inadecuada que no permita un descanso correcto y reparador para las actividades en las que se encuentra destinado. También la dieta alimenticia que retarda los reflejos y que por lo tanto pone en peligro la integridad física del trabajador. Dentro de esto también nos quiere decir que siempre antes de empezar a trabajar hay que desayunar bien porque el desayuno es el alimento más importante del día. También ser influenciado por otros trabajadores en aspectos negativos a su propia seguridad, que los propios compañeros le digan que no tiene que usar, como quien dice, el equipo de protección personal y lo referente a eso. Y eso sería todo. Gracias. Gracias, Brian. Bastante clara la respuesta a las preguntas. Vamos con el siguiente compañero o compañera, Yesenia. Sí, perdón, estoy tratando de ingresar desde la computadora porque está en el celular, pero se me cuelga cada rato. Espérenme un ratito ya. Ya, ¿sí me pueden ver? Ya. Bueno, mis preguntas es en qué consisten las causas de accidentes en la dirección. Tenemos que el empleador debe de entregar al trabajador todas las protecciones necesarias. Las causas que van en los accidentes va de la protección personal, que es la falta de equipo de protección para los trabajadores en las diferentes áreas. De la programación, esto viene a ser por la mala organización de horarios, por la falta de entrenamiento o capacitación que se les realiza a los trabajadores. Del ambiente, esto viene a ser por causa de iluminación inadecuada, por temperatura del ambiente es inadecuado o porque el área de trabajo bueno, esa es la temperatura inadecuada porque si está en un área muy caliente, eso va a afectar al trabajador. Por lugares de almacenamiento de los materiales que estén en lugares inadecuados o también por la falta de emisión de vapores. Ya, en la parte también del medio ambiente, esto hace referencia a todos los órganos de los sentidos, aparatos respiratorios, circulatorios, que puede afectar a estos. También puede ser por las extremidades, que las extremidades no deben de tener ningún problema físico. Y para que esto esté bien en los trabajadores, esto se encuentra a cargo del cuerpo médico. Ya, mi siguiente pregunta es, explique las causas de accidentes del trabajo. Dejemos un poquito esto. Ya. Las causas de accidentes del trabajo son directamente responsabilidad del trabajador. Existen 3 factores: accidentabilidad,
que es por la tendencia al alcoholismo, tabaquismo o por el cansancio. Estos influyen a que los accidentes, se den los accidentes, por lo que es mejor que el empleado tenga una buena salud y un equilibrio, y así poder evitar los riesgos. La posición negativa, posiciones negativas, es la cantidad de peligros que se podría evitar si se reflexionara y se pusiera atención. Y esto bueno, la reflexión y la atención está disminuida por la ignorancia o la inexperiencia, entre otros factores, eh, que esto se podría solucionar a partir de carteles o capacitaciones en sí a los mismos trabajadores. Ya. En los accidentes, en las acciones peligrosas, esto se va a la falta de observación de los reglamentos de seguridad o por la relación entre compañeros que se hacen bromas entre los trabajadores, lo que podría estar provocando un accidente. Ya. Mi siguiente pregunta es, cite los factores psicológicos de los accidentes. Ya. Los accidentes se dan por actos peligrosos o porque existen una condición insegura. Entre estos pueden estar deficiencia visual, o puede ser que el trabajador tenga una vista defectuosa o por la iluminación misma. La fatiga del trabajador, como se sabe al inicio de la jornada laboral, se tiene una energía buena, pero en las últimas horas de trabajo ya se cuenta con esta fatiga, lo que podría producir un accidente o negligencia. También tenemos lo que es el deficiente coordinación de la coordinación muscular, lo que provoca una lentitud en el trabajador por el cansancio mismo. También tenemos lo que es la edad personal. A muchos trabajadores jóvenes e inexpertos se encuentran en las actividades más peligrosas, ya que estos pueden buscar una solución rápida a los posibles factores. Esos son los que saqué más relevantes. Gracias, Yesenia. Seguimos con Ronnie. Ya, ahorita les comparto. Inge, no puedo compartir. Ah, ya, ahorita ya. Ya, bueno, yo voy a continuar con las preguntas. La primera pregunta, ¿cómo se produce la fatiga? Tenemos que es el exceso de horas de actividad sin un horario. También tenemos, bueno, sobreentendemos que es los sobretiempos, que es el aumento de la producción, que tiene que venir acompañados por un incremento de la frecuencia de accidentes. Y también a los errores de actividad laboral. Bueno, como sabemos, la fatiga todos tenemos, ¿no? Todos en un trabajo conlleva a lo que es el cansancio. ¿Cómo podemos prevenir esta fatiga? Podemos aplicar medidas de seguridad y protección en la salud de los trabajadores, diseñar el trabajo y el puesto de modo adaptado al trabajador y sus peculiaridades, dotar al personal necesario para la realización de las tareas de los servicios y crear sistemas de rotación y horarios flexibles. Bueno, en la fatiga tenemos más en lo que son los horarios diurnos.
Bueno, ¿en qué consiste la deficiencia de la aptitud visual? Como podemos ver, Kepa y Tiflin, que tenemos de un tratado de psicología industrial, demuestran que los trabajadores cuya visión es adecuada al tipo de trabajo que ejecutan, estos sufren menos accidentes que aquellos que tienen una visión perfecta. También los accidentes se vinculan a la visión defectuosa, aunque no necesariamente causado por alguna enfermedad. Como podemos ver, deficiencia es algo que tenemos alguna enfermedad, digamos, de la deficiencia visual, que no tenemos menos visibilidad ocular. Pero como tenemos esta pregunta, la deficiencia de la aptitud visual es, como dice Kepa y Tiflin, que los trabajadores demuestran la visión adecuada al tipo de trabajo. Bueno, en la siguiente pregunta, ¿cómo influyen los desconocimientos de los riesgos en los accidentes laborables? Esto está asociado a la conducta y a la capacitación de menospreciar los peligros debido a un incremento de la rapidez en el trabajo. También es el desconocimiento que convierte en las inseguridades laborables. Esto se ve evidenciado en las cifras y estadísticas de los accidentes diarios en una empresa, que los cuales son alarmantes y según nos da es por la falta de las políticas de prevención y protección por parte de los empleadores. Eso es todo, Inge. Gracias, Ronnie. Nos faltaría Iber nada más. Vamos con Iber. Ya, buenos días, compañeros. Buenos días, Inge. Inge, como es de su conocimiento, en este momento no pude realizar una diapositiva o una presentación, pero sí hice un resumen acerca del PDF que nos indicó. A ver, mi primera pregunta es, explique el modelo de mecanismos de accidentes. El mecanismo más conocido entre los profesionales y en nuestro país es el modelo internacional Los Contour Institute, que explica dentro de la lógica aceptable el mecanismo de un accidente. En sí, este modelo explica cuando el personal ejecuta una acción fuera del reglamento o normas de seguridad, a lo cual se llama práctica insegura. Y también por el medio donde se ejecuta o se ejerce el trabajo, que se denomina una condición insegura. La segunda pregunta es, de acuerdo al modelo de mecanismos de accidentes, ¿por qué ocurren los accidentes? Por las causas puede ser capacidad física del personal, capacidad mental, estrés físico, estrés mental, la falta de conocimiento del personal, falta de habilidad y motivación deficiente. Todos estos factores pueden indicar un accidente laboral, ya sea con daños al medio o donde se elabora o con daños personales. Y como tercera pregunta, explique qué son las causas básicas o primarias de los accidentes. Las causas básicas, como les indicaba, pueden ser las condiciones inseguras donde se practica o se elabora y los actos inseguros. Como pueden ser las prácticas inseguras, operar equipos sin la supervisión digamos, de los jefes, sin autorización, no señalar al momento que se va a ejercer algún trabajo. Y como ejemplo puedo poner, como estaba leyendo en el texto, cuando nosotros estamos trapeando, digamos, nuestro lugar de trabajo y un compañero va corriendo y sin querer se resbala, eso se denomina un acto inseguro. Sería un acto del trabajador y la condición sería la condición física que estaríamos trapeando. Eso de mis tres preguntas lo traté de hacer bastante resumido. Gracias, Iber.
Solo quedaría que podamos, por favor, plasmarlas como en, no sé, lo que hizo capaz un documento o una diapositiva para subir a plataforma. Como vieron ustedes, en plataforma ya les generé como la pestaña en donde se va a subir esta tarea y es con el fin de poner ahí la evaluación. Sí, ahora yo creo que han hecho un buen esfuerzo todos, en realidad, bastantes claros, concisos, nada más tendríamos como que ir precisando algunas cosas que no estaban contempladas dentro de las preguntas. Entonces, un poco retomando lo que acabamos de ver, es importante, ¿no es cierto?, tener en cuenta justamente esta cuestión de los accidentes, del control de los mismos, de prevenir los accidentes en la industria, porque a nivel mundial hay cifras alarmantes, ¿no es cierto? Por ejemplo, nos podemos encontrar que a nivel mundial, por ejemplo, se puede encontrar 270 millones de accidentes. Y también se encuentra que 160 millones de personas a nivel mundial han adquirido, ¿no?, una enfermedad profesional como producto justamente de su actividad propia dentro del ámbito laboral. Y de este grupo, 2 millones de personas han terminado falleciendo. Entonces, en ese sentido vemos, ¿no es cierto?, tras estas cifras tan alarmantes, que es esencial y fundamental justamente conocer, ¿no es cierto?, qué son los accidentes de trabajo, cómo se producen los accidentes de trabajo, conocer a fondo cuáles son las causas de los mismos y también en función de eso prevenir, o sea, buscar formas de prevención, de protección del trabajador, equipos de protección personal seguros, formas operativas, organizativas seguras, ambientes, sí, espacios seguros para los trabajadores. Igual el tema de las relaciones o en el tema de la dirección que citaba algún compañero o compañera, es esencial, ¿no es cierto?, saber, ¿sí?, direccionar de manera adecuada a la industria, a la empresa, para evitar, ¿no es cierto?, que los trabajadores, no sé, adquieran como, no sé, estrés, fatiga, depresión, una serie de cosas que devienen de la actividad laboral. Y en ese sentido, las empresas obviamente tienen retos en el tema operativo, en el tema organizativo, en el tema de uso de tecnología, ¿sí? Como saben, los avances tecnológicos han permitido de alguna forma facilitar la vida de los y las trabajadoras y es necesario, o sea, tomar en cuenta, ¿no es cierto?, que tenemos a la mano tecnologías y herramientas que pueden ir hacia el cuidado de y la protección de los trabajadores, evitando enfermedades y accidentes. También es necesario adquirir, ¿no es cierto?, prácticas, ¿sí?, prácticas que vayan enfocadas en cuidar la salud del trabajador. Por ejemplo, ¿qué se me puede ocurrir como una práctica? No sé, el tema de lo que nos daba el ejemplo Iván, ¿no es cierto?, que a veces el piso está mojado. Y claro, si no ponemos un anuncio, no sé si han visto en algunos lugares, tienen como estas cositas que son como señalética movible, ¿no es cierto? Entonces lo ponen, cuidado, piso mojado, no correr, etcétera. Ya es una forma, ¿no es cierto?, de adoptar prácticas que sirvan para que los trabajadores no sufran accidentes, o sea, llevar a término precauciones razonables. También detectar las fallas a nivel administrativo. Como vimos, hay fallas que se llaman de la dirección o causas de la dirección. Y en ese sentido es importante justamente detectar las fallas en cuestión de dirección, hablando de niveles jerárquicos superiores, porque justamente las actitudes hacia los trabajadores pueden generar, ¿no es cierto?, diversos tipos de accidentes, un poco como para ir entendiendo la importancia de esta situación. De ahí, igual el compañero nos ayudó hablándonos de lo que es un accidente, ¿sí? Entonces, estos sucesos que son los accidentes vienen a ser eventuales, ¿sí?, y se pueden dar debido justamente al contacto, a la exposición con objetos, con sustancias, con personas, con animales, que alteran el orden del proceso normal de la actividad laboral, ¿sí?
Y esto por lo general puede generar, por ejemplo, accidentes que terminan en lesiones. Hay accidentes que incluso no terminan en lesiones y muchas veces no son reportados, pero son parte de los accidentes dentro del ámbito laboral. Si no hay lesión, no lo reportan y por lo tanto no se lo toma en cuenta como accidente. Ahora, eso es importante resaltar porque a pesar de que no lo hayan tomado como accidente, no haya habido una lesión, perdón, sí hay algunas cuestiones que se deben tomar en cuenta, porque claro, eso ya nos puede dar un indicio de que algo está fallando en alguna parte, en algún ámbito, en algún aspecto de la industria o de la empresa. Sí, justamente esto se debe tomar en cuenta para evitar a futuro daños a la persona, daños materiales o daños materiales y daños a la persona. ¿Sí? Un poco sobre el tema del accidente como tal. Ahora, estos accidentes pueden, veíamos, ¿no es cierto?, pueden afectar a los trabajadores como tal, ¿sí? Obviamente en el tema de lesiones, ¿sí? O también baja productividad, digámoslo así. Pueden afectar a los materiales y esto provoca pérdidas, puede afectar a los equipos de trabajo. Y en ese sentido también puede representar una cuestión económica y también de tiempo. A las maquinarias, entonces, puede generar, no sé, efectos graves en costos, mantenimiento, tiempo, ¿no es cierto? El que se para la producción significa que también hay pérdidas, por ejemplo. Y esto relacionado igual con el tiempo, ¿no es cierto? Si hay tiempos o paros de máquinas por tiempos prolongados, significa que va a haber igual menos producción y por lo tanto va a haber pérdida. Y claro, las lesiones como tal en los trabajadores implican, ¿no es cierto?, una pérdida de una forma humana. Sí, también eso representa también costos, representa cuestiones ya en el ámbito social, en el ambiente de la empresa y es necesario tenerlo en cuenta. Ahora, cuando hablamos de causas de accidentes, aquí podemos citar causas sociales, causas de dirección, dentro de lo que son las causas y también causas del trabajador, olvidado. Sí, dentro de lo que son las causas sociales, ¿no es cierto? Dentro de estas es importante lo que nos decía la compañera, ¿no es cierto? Tomar en cuenta variables psicológicas, materiales, y que van relacionadas con el bienestar mental del trabajador, o sea, a nivel de la psiqui del trabajador. El material también del trabajador es importante tomar en cuenta. Y en ese sentido, si hay fallas en este ámbito, claro, va a generar como algunos conflictos en la persona y estos conflictos devienen ya en accidente. Es decir, si alguien está inconforme o está preocupado por alguna cuestión económica, ¿sí? Se distrae en el trabajo. Digamos que este trabajador está involucrado con máquinas que uno necesita estar concentrado, ¿no es cierto? Y si no se concentra y se distrae, puede ser que, no sé, se accidente, no sé, una extremidad, puede generar la pérdida de una extremidad o la pérdida parcial de una extremidad, porque al estar distraído no va a prestar atención a lo que está haciendo y eso genera, claro, accidentes y problemas dentro del ámbito de trabajo. Dentro de estos también se citaba como el tema de salarios inadecuados. ¿Sí? Eso también genera distracción e inseguridad en los trabajadores y claro, a la final un accidente. Conflictos personales del trabajador o conflictos con la empresa o conflictos con con alguna instancia superior dentro de la empresa van a generar, ¿no es cierto?, que el trabajador, no sé, igual puede contraer como una enfermedad profesional debido a al estrés que le puede estar provocando estas relaciones dentro del trabajo, o también puede ser que también se distraiga y deviene en un accidente de otro tipo. La educación insuficiente, un poco refiriéndose a que, claro, la falta de conocimiento, ¿no es cierto?, de algunas cuestiones, hace que los trabajadores caigan en actividades peligrosas. Sí, muchas de estas terminan en accidentes.
o también en enfermedad profesional. Entonces es necesario, por ejemplo, la capacitación, ¿sí? Parte de subir, ¿no es cierto?, el nivel de conocimiento de los trabajadores, de elevar su nivel de conciencia sobre la actividad productiva que realizan, es justamente el tema de las capacitaciones que van enfocadas en mejorar, ¿no es cierto?, la salud de los trabajadores como tal. También en esto se hablaba de la vivienda inadecuada. Si ustedes saben, en el proceso productivo, cuando hablo de proceso productivo es en la actividad que realiza una persona o en las actividades que se realizan para elaborar materiales o para realizar una actividad de servicio, ¿sí? Se gasta fuerza de trabajo, se gasta energía. La fuerza de trabajo es la energía que necesita el trabajador emplear para realizar su actividad en el ámbito productivo. Entonces, esta energía que el trabajador gasta, esta fuerza que está empleando, desgasta justamente a este trabajador. Y claro, si esto está relacionado, por ejemplo, con una inadecuado descanso, que no puede dormir o que no puede tener tiempo de ocio para reparar y como otra vez retomar estas energías que tenía a un inicio, puede también generar una enfermedad, ¿no es cierto?, en el trabajador. Y esto muchas veces está ligado a una vivienda inadecuada. Digamos, un trabajador con un salario insuficiente no tiene cómo pagarse un espacio adecuado, no sé, cubierto, que tenga una temperatura adecuada, con los elementos necesarios, yo que sé, camas, cobijas, etcétera. Entonces eso hace, por ejemplo, que él termine, no sé, viviendo de una manera muy precarizada. Y esto puede generar, claro, problemas en el descanso y no puede reparar su energía. Entonces eso a la larga lo que va a generar es encontrarse un trabajador fatigado, cansado, sin energía. Y claro, al estar cansado, sin energía, fatigado, los reflejos no son los mismos que cuando alguien descansa bien o está en óptimas condiciones de salud, y eso también puede generar accidentes en el trabajo. Es decir, como no pudo reaccionar a tiempo, le ocurrió algo, una cuestión, y obtuvo una lesión. También tiene que ver este tema de la precarización de los salarios, ¿sí? Un poco con el tema alimenticio. Si a veces decimos, pero es que no vino desayunando por vago, ya. A veces sí y a veces no. ¿Por qué digo eso? Porque a veces, en cambio, es cuestión ya del recurso económico que se necesita como para tener una dieta adecuada, ¿no es cierto? Hay cosas, o bueno, nuestro país es uno de los países más caros, en realidad, en cuestión de alimentos básicos, ¿sí? Entonces este trabajador compra lo que puede, lo que le alcanza con lo que gana, y eso hace que su alimentación sea pobre y caiga en cuadros de desnutrición o incluso pase como desconcentrado del trabajo por el tema del hambre mismo a veces, o sea, más lento en hacer las actividades y puede generarle como accidentes dentro del trabajo o colocarse él mismo en una situación de peligro de forma inconsciente. También en la alimentación puede ser que no sea el tema económico, sino también el desconocimiento en la cuestión de una dieta balanceada. Ahora eso sucede un montón en nuestro país. La gente no tiene como una dieta balanceada o un conocimiento de cómo balancear los alimentos, ¿sí? Para obtener los nutrientes que necesita el cuerpo. Entonces lo que puede pasar es que alguien, digamos, que por facilidad todos los días va a comer hamburguesa, papas fritas, no sé, un montón así de cuestiones con grasas saturadas, y por facilidad, ¿no es cierto?, por no hacer en la casa o porque tampoco hay restaurantes que a veces lleven, ¿no?, estas dietas balanceadas. Es bien complejo en esta ciudad encontrar algo así. Entonces el trabajador va y come donde puede o por la actividad laboral mismo. Entonces le dicen, bueno, usted tiene para almorzar, tiene media hora. Entonces el trabajador, ¿qué va? Lo más fácil, lo que encuentre a mano, ¿no es cierto? Y lo que pueda comer más rápido. Entonces todos los días puede ser hamburguesa, papas. Entonces ahí también hay un problema, ¿no es cierto?, de alimentación, y lo que puede estar pasando es que a la larga esto le genere un problema de obesidad. Y claro, esto deviene en otras cuestiones, o sea, en otro tipo de enfermedades que también
pueden influir en el tiempo en la actividad productiva, porque claro, al no estar en una condición de salud adecuada, el trabajador funciona de una manera distinta. Y en ese sentido también puede generarle accidentes. O sea, por ejemplo, alguien que digamos, llegó a tener este problema de obesidad, puede tener problemas cardíacos. Y si le sucede algo en el trabajo que tenga que ver con el tema del funcionamiento del corazón, es grave, porque digamos, se empieza a sentir mal y sigue trabajando. Si es una actividad en donde implica, no sé, un trabajo con máquinas que pueden generar accidentes, si el trabajador se desmaya, termina en situaciones más graves que el desmayo, porque justamente está en una máquina que puede generar otro tipo de situaciones. Y también dentro de estas causas sociales estaba el tema de las influencias que nos explicó Brian, ¿no es cierto? Influencias por otros trabajadores, como el tema del que mi importismo dice, no, no pasa nada, no te pongas nomás el casco, o no pasa nada, no importa si no usas guantes, a la final no, nunca me ha pasado nada. Hay trabajadores que pueden tener estas actitudes y que se las transmiten a los compañeros o a trabajadores nuevos, que a la larga terminan generando una enfermedad laboral. Entonces sí es necesario analizar, ¿no es cierto?, todas estas situaciones, controlar, capacitar y prevenir dentro del ámbito industrial, del ámbito laboral. No sé si hasta ahí tengan alguna pregunta sobre estas causas sociales, tema de accidentes como tal. ¿No? Ya, de ahí estaban también las causas de la dirección. Esto tiene que ver ya más bien con el tema organizativo de la industria, de la empresa, de la organización, ¿sí? Y también está relacionado con las responsabilidades que tiene el empleador con los trabajadores. Ahora estas responsabilidades muchas están plasmados en leyes, en normas, en reglamentos como derechos del trabajador, ¿sí? Sin embargo, muchas veces son tomados por alto, o pasados por alto, perdón, son tomados a la ligera, ¿sí? Estos aspectos. Y claro, la dirección de las organizaciones puede caer digamos, en actitudes, en prácticas que sean contraproducentes a la salud de nuestros trabajadores o de los trabajadores. Y puede ser que, digamos, no sé, por no gastar, sí, eso pasa, lo digo como de lo que se ve, ¿no es cierto?, en diferentes lugares, por no gastar dicen, no, pues no le dan equipo de protección personal, dicen como que no ha de ser tan peligroso, entonces no compran porque eso también representa costos y pum, se les accidenta a un trabajador. O también, por ejemplo, no cambian a una tecnología más segura, teniendo los recursos, porque muchas veces sí tienen los recursos las empresas, porque las industrias o ganan un montón en muchos casos. Sin embargo, lo que les interesa es acumular o gastarse en banalidades de la vida, ¿sí? En bienestar de su familia y del dueño del medio de producción, estar, no sé, gastándose como en realidad en banalidades muchas veces que ni necesitan, en lugar de invertir como en cuestiones, no sé, en tecnologías más limpias, en tecnologías más amigables que contribuyan a cuidar al trabajador y al medio ambiente. Entonces dejan de lado eso y siguen trabajando o dejando máquinas que a la larga están ocasionando problemas de salud sumamente fuertes. Sí, puede ser que una máquina tenga, no sé, una tubería con un pitting, con una fuga, ¿sí?, de un contaminante. Y claro, por no invertir en eso, porque prefirieron irse de viaje, no sé, si me ocurre ahorita algo así, ya termina teniendo problemas de salud los trabajadores. Sí, o a veces solamente por no invertir más y ganar más, simplemente no hacen estos cambios. Y claro, los que terminan afectados son las personas que están en contacto o que están dentro del proceso productivo, la gente que trabaja. Porque claro, el dueño del medio de producción en realidad no trabaja, solo va a coger el dinero y ya. Entonces, en ese sentido, él no sabe lo que pasa en realidad en una industria, en una fábrica, en una empresa. Y
claro, dejan de lado muchas cosas. Entonces ahí es una tarea fundamental la de las personas que están encargadas del tema de seguridad, salud y ambiente, porque claro, son quienes deben velar, ¿sí? Porque las normas que vayan hacia la cuestión o lo que se implemente vaya, ¿no? Hacia una protección real del trabajador y hacia una disminución de impactos incluso ambientales de alguna manera. Dentro de esto, de estas causas de dirección están como el tema de la protección, por otro lado el tema de la programación, o sea, cómo se hacen los horarios, son rotativos, son horarios, no sé, extenuantes, las tareas igual inapropiadas, entonces tienen que ver muchas cuestiones ya de cómo se programa la actividad productiva en sí, y lo que se debe evitar obviamente es exponer al trabajador. E igual en el tema del ambiente de trabajo, sí se debe buscar como un adecuado ambiente en el tema de, por ejemplo, iluminación balanceada, temperatura adecuada, condiciones, por ejemplo, de humedad, en lo posible muy baja la humedad, el cómo se almacenan los materiales, que estén almacenados, etiquetados, bien sellados si producen vapores tóxicos, por ejemplo, el tema de dónde coloco el puesto del trabajador, si lo coloco cerca de una máquina que está capaz eliminando residuos tóxicos, gases, y el trabajador está cerca, se está enfermando. O por ejemplo, generar barreras entre el trabajador y una máquina que esté irradiando diferente tipo de energía. Entonces, todo eso se debe medir dentro de lo que es el tema ambiental o del ambiente. Y también, por otro lado, el tema del medio, que está más relacionado a causas orgánicas, que ya tienen que ver más con esta cuestión un poco más individual del trabajador. Cuando digo más individual, todas las personas, todos los individuos tienen particularidades propias. Y en ese sentido es importante tomar en cuenta qué particularidades tiene mi trabajador. Digamos, una persona que tiene asma, no lo voy a exponer a situaciones de polvo excesivo, por ejemplo. O una persona que tiene, que puede tener problemas circulatorios. No lo voy a tener en una actividad todo el día parado, por ejemplo. Sí, porque le puede generar, no sé, varices, cosas por el estilo. Sí, entonces es necesario también en ese sentido tomar en cuenta los aspectos individuales de los trabajadores y tomar medidas preventivas para esta parte. ¿Qué pasó con los compañeros que se han desconectado? ¿No hay internet o qué? Ya. Eso un poco sobre el tema del ambiente, del medio. Y también, por otro lado, están las causas del trabajador. ¿Sí? Entonces, las causas de los trabajadores ya tienen que ver muchas veces con la actitud que toman los trabajadores frente a los riesgos, frente a la actividad incluso productiva. Y estas ya dependen mucho ya del trabajador como tal. Como veíamos hace un rato, ¿no es cierto? Hay trabajadores que dicen, no pasa nada, no uso el casco, ya. Y pum, se accidenta. Entonces eso ya es una responsabilidad porque, digamos, en el trabajo ya se le dio el equipo de protección personal, ya se le dio la capacitación, se puso anuncios o señalética diciendo usar casco, peligro de tal cosa. Se tomó como todas las precauciones, ¿no es cierto? Sin embargo, el trabajador no las acató, entonces en ese caso ya la responsabilidad pasa a ser del trabajador como tal, ¿sí? Y es necesario como que estos trabajadores concienticen. Y por eso es que muchas veces en la empresa ya no es como que por conciencia utilice el equipo de protección personal, sino más bien como una obligación. Y lo que se hace, por ejemplo, es sancionar, poner sanciones. Ahora esto se hace para poder, de alguna forma, claro que es un estímulo negativo, ¿no es cierto?, la sanción, pero es la forma en que las empresas a veces manejan justamente este tema de seguridad. Debería manejarse más bien por estímulos positivos, ¿sí? Hay estudios que hablan de los estímulos positivos para diferentes cuestiones,
Sin embargo, hay empresas que no lo manejan por ese lado, sino por el otro lado. Los estímulos positivos, no sé, por ejemplo, no sé, dar un premio no sé, un bono, se me ocurre ahorita, sí, a los trabajadores que han cumplido las normas de seguridad durante todo el año, por ejemplo, ¿ya? Entonces, ese es un incentivo positivo a diferencia de una sanción. Entonces, ya depende mucho de la política de la empresa, qué tipo de estímulo se establece para que los trabajadores, claro, se cuiden a sí mismos prácticamente. Sí, dentro de estas causas del trabajador se debe tomar en cuenta el tema de la accidentabilidad. Eh, y, por ejemplo, muchas veces eh, se debe tomar en cuenta influencias como el tema del alcoholismo, el tabaquismo o el cansancio. Por ejemplo, un trabajador que se va a beber toda la noche y al otro día trabaja con unas máquinas, no sé, con extrusoras, no está en condiciones, ¿no es cierto?, para trabajar de manera adecuada y puede terminar teniendo un accidente porque todavía está ebrio, digamos, porque fue toda la noche. O alguien que fuma mucho le va generando problemas en el tema de los pulmones, pero él tiene un trabajo que está, no sé, relacionado con el tema de polvos, etcétera. Entonces las vías respiratorias no le van a funcionar de la misma manera, pero eso ya es una responsabilidad también del trabajador, ¿no es cierto? De ver, a ver, yo estoy expuesto a tales peligros y encima fumo y tomo, no sé, o fumo sobre todo, ¿ya? Y estoy expuesto totalmente, o sea, mucho tiempo al polvo, pero fumo un montón. A la final puedo adquirir una enfermedad respiratoria sumamente grave. Entonces también es necesario tomar en cuenta eh, estas cuestiones ya como trabajadores, o sea, propender que el tema de seguridad eh, sea el adecuado, utilizar el equipo de protección personal, no llegar bajo efectos de drogas al trabajo, porque eso disminuye la concentración, disminuye la capacidad de reacción, disminuye el ángulo de visión, disminuye un montón de cosas, y peor si trabajo con máquinas peligrosas, no puedo hacer eso, ¿sí? O sea, incluso podríamos decir, depende de la actividad que se realice. Hay actividades que capaz sí se las puede hacer en ese estado, pero otras con maquinarias complejas, por ejemplo, en un pozo petrolero, el encuellador que trabaja arriba en las alturas tiene que estar con arnés, casco y todo. Y encima tiene que estar conectando tuberías gigantescas. O sea, imagínense que esta persona vaya borracha, o se puede estar cayendo, o se puede estar poniendo mal el equipo de seguridad personal, o como las tuberías son inmensas y uno tiene que hacer los acoples con unas herramientas que son bastante complejas de manipular, y si uno se le manipula mal, se le corta la mano, literal. Imagínense una persona en estado de embriaguez realizando esa actividad, puede terminar con una extremidad mutilada. Entonces es necesario tomar en cuenta también eso dentro del ámbito de trabajadores. El tema de posiciones negativas, a propósito de eso me va a sentar bien. Sí, un trabajador debe también procurar, ¿no es cierto?, cuando está haciendo alguna actividad, adoptar una posición que no le genere enfermedad. Sí, por ejemplo, el tema de lo que yo les decía hace un rato, estoy sentada y me siento así, o no sé, así. Ya, eso me va a generar a la larga un problema en la espalda, en la columna. O puede ser otra posición negativa. ¿Cuál podría ser? No sé, cuando alzan cajas, ¿no es cierto? A veces se agachan directo y levantan la caja. Sí, no se debe hacer, por ejemplo, el alzar cajas de esa forma, sino que tiene que realmente ponerse en cuclillas, tener el soporte o los pesos en las plantas de los pies, en el cuerpo en sí, en los músculos que se necesiten para esta actividad, y levantar la caja. Porque una cuestión o una posición inadecuada puede generarle problemas en la columna, hernias discales, desviación de columna, no sé, problema en desgaste entre los meniscos que están entre las vértebras, etc. Y el tema de acciones peligrosas, es decir, un trabajador no debe exponerse a acciones peligrosas. Digamos, a veces por hacer bromas en el trabajo,
ya generan una situación de peligro, ¿sí? Por estar bromeando, puede terminar en un accidente. Entonces, eso es parte de una negligencia, entonces es necesario muchas veces pensar qué actividad es la que hacemos, ¿sí? Y qué situación me puede poner en peligro. Entonces, no puede como hacerse bromas que, no sé, con químicos, por ejemplo, se me ocurre ahorita, es terrible, están trabajando con ácidos y ponen a hacer bromas y mezclan mal alguna cuestión, pueden generar hasta una explosión. Entonces, sí es necesario analizar bien cuál es mi labor y qué situaciones me pueden poner en peligro y evitarlas en lo posible. Y claro, como técnicos en la materia, o como personas encargadas de la seguridad industrial, es necesario capacitar a los trabajadores incluso en esas áreas, explicar, ¿no es cierto? A ver, en esta área no podemos hacer este tipo de actividades por esto, por esto, por esto, por esto. Explicar, ¿no? Todos los factores de riesgo, explicarle al trabajador cuál es su actividad, en qué consiste, con qué tipos de máquinas está trabajando y qué accidentes podría tener si incurre en una negligencia. Si después de haberle explicado incurren en alguna cuestión peligrosa, lastimosamente ya queda bajo la responsabilidad del trabajador como tal. No sé si hasta ahí tiene alguna pregunta, Yesenia, o está claro. Yo mismo. Inge, ¿qué le iba a decir? Sí, ya. Si el trabajador tiene un accidente por negligencia de él mismo, también corre con los gastos lo que es la empresa, Como me dijo, si tiene un accidente, ¿por qué? por negligencia o por culpa del mismo. Suele correr por la empresa, ¿sí? Pero a veces si se comprueba que fue negligencia del trabajador y se comprueba que la empresa como dio todos los elementos necesarios, se descinde como de algún tipo de responsabilidades, ¿sí? De algunas responsabilidades, pero de ahí como cuestiones médicas y eso suele cubrir la empresa porque es un accidente dentro del trabajo. Pero de ahí se puede descindir de algunas otras cuestiones que vayan, no sé, capaz a lo legal, porque comprueba que fue negligencia. Entonces, depende, creo, de la situación, porque hay situaciones que es una cosa combinada, negligencia contra fallas de la empresa, entonces es otro asunto también, y se hace análisis como particulares ya en ese sentido. No sé si tal vez quedó claro ahí. Sí, Ya, no sé si tenga alguna otra duda, Yesenia. no, Inge, solo No. esa era la. A ver la hora, los compañeros se desconectaron, ¿qué pasaría? ¿Qué pasó? Menos actuación en clase, les iba a poner 10, ya no, no, mentira. Ya, no sé, ojalá ya expliquen qué pasó. En todo caso, por el día de hoy, para no tampoco que se atrasen los compañeros, nos quedaríamos en esta parte. Yo creo que hemos avanzado bastante bien también estuvieron las exposiciones. Sirve un poco para que participen y no solamente estemos como Ya. observadores. Y nos veríamos el día de mañana a las 10, igual porque ya el tiempo ya nos lleva. Eso, Yesenia. Sin más despedirme, una buena tarde, un buen día. Inge, ya me acordé. ¿Cuándo vamos a comenzar a hacer avances del proyecto? Es verdad, no hemos empezado, ¿no? Déjenme ver cómo estamos en Pensum. Creo que sí estamos bastante avanzados, bastante bien. Tengo que revisar eso para ver cómo podemos destinar capaz 1 hora a clases, 1 hora a proyecto. No sé qué opina usted de eso. Yo creo que sí. Podría ser así. Porque por el momento, como viendo el lugar, me imagino ya están viendo, ¿no es cierto? Yo por lo menos ya tengo, no sé mis compañeros. Ya. Lo que sí nos falta ver ergonomía, psicología, medicina preventiva. El tema de reglamentos, normas del país y planificación de la prevención. Nos falta bastantito todavía. Podríamos destinar capaz 1 hora y media a la clase y media hora como a seguir avanzando como el proyecto.
Por lo pronto, ir planteando como el problema. Dígame. También se hace como se hacen los otros, como se han ido haciendo los otros proyectos, lugar, ubicación y todo eso. Claro, bajo los mismos formatos, ¿no es cierto? Entonces tenemos que hacer como el proyecto escrito. Nuestro proyecto es elaborar un plan de prevención, ¿no es cierto? De riesgos, ¿ya? Entonces tengo que levantar primero como el preproyecto, ¿cómo le llaman? La planificación. Entonces ahí voy planteando el problema, justificando, poniendo objetivos de por qué hacemos este plan de prevención, ¿ya? Después de eso ya toca ir elaborando como tal el proyecto donde ya entra marco teórico, ya entra y entraría dentro de este como el plan, o sea, dentro de este como producto del proyecto, el plan que sería como un anexo, me imagino, o sea, ¿qué anexo se llama? Como un anexo que sería plan de prevención de tal lugar, pero de ahí el proyecto es como hacer como un proyecto cualquiera de los que se hacen en el instituto. Ya, entonces para irme a ir a coger los puntos, porque me imagino que tenemos que exponer también la ubicación y todo eso, Sí, o sea, tiene que sacar datos generales de la empresa, todo. para irme a coger los puntos para hacer el mapa, porque mapa de ahí imposible sacar del internet, al menos que saque de Google. ¿De dónde estará? No, o sea, es acá en la Legarda, no, pero me refiero a que o saco de Google de la ubicación o más rápido creo que armo con ArcGIS. Como le parezca más sencillo. De Google está bien, porque la idea es saber dónde está ubicada la empresa o la organización. Ah, ya. Ya ahí. Ya, ya Yesenia, entonces, eso por el momento. Entonces nos veríamos el día de mañana a las 10. Ya. Ya hasta mañana, pase bien. A ver.